Muy buenas noches para todos los que estamos aquí presentes. La educación inclusiva no es solo una meta, sino un proceso continuo de la mejora en las escuelas y sistemas educativos. Se trata de identificar e eliminar barreras para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, tengan acceso a oportunidades equitativas de aprendizaje. Mel Ansco. La Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia ha organizado este importante panel de expertos con el tema Desarrollando entornos accesibles para la inclusión. Contamos con dos destacados especialistas, ellos son expertos en educación inclusiva. Tenemos a la doctora Linda Madrid Bermúdez, de Costa Rica. Ella es decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Ella posee una licenciatura de Ciencias de la Educación con énfasis en educación especial, un máster en investigación educativa y un doctorado en educación con mención en mediación pedagógica. Desarrolla e implementa prácticas inclusivas en el fortalecimiento de la educación superior. Es autora de libros y de múltiples artículos académicos, además de haber participado como ponente nacional e internacional. Su compromiso con la educación se refleja en su rol como representante de la Red Iberoamericana de Decanos de Educación y de la Reina de Kansas. También contamos con la sólida participación del doctor Luis Miguel Díaz Rodríguez, de México. Él es docente e investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, México, y cofundador de la Red Iberoamericana de Recursos Educativos, RIRED, y cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito educativo. Actualmente se desempeña en esta universidad mencionada. Él es licenciado en educación primaria por la Universidad Internacional de La Rioja. Es máster en educación inclusiva por la Universidad Católica de Valencia y doctor en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él ha elaborado diseños curriculares, educativos, proyectos de investigación y continúa activo en esta área. Cuenta con varias publicaciones y asimismo participa como ponente en congresos nacionales e internacionales. Como pueden ver, acá te contamos con estos destacados participantes. Ellos son doctores especialistas en el tema. El panel de expertos es titulado Desarrollando entornos accesibles para la inclusión. Todos sabemos que la educación inclusiva es un derecho de todas las personas y que debemos tener el acceso a ella. Mel Ansco cita en sus 3 dimensiones que para trabajar la educación inclusiva debemos desarrollar la cultura, la política y las prácticas inclusivas. En esta oportunidad vamos a centrarnos más en la parte práctica de la educación inclusiva, porque ambos expertos tienen la experiencia de la práctica en la educación inclusiva. Para ello, voy a darle una pregunta a la doctora Linda Madrid y le invito a responder. La primera pregunta es,
¿Cuál es la importancia de las buenas prácticas en la educación inclusiva, doctora Linda? Buenas noches, estimada Charito y estimados colegas que nos acompañan aquí en el Zoom también un cordial saludo a la distancia a todas las personas que nos acompañan de Perú. Es un gusto poder compartir esta tarde y aprender con ustedes. ¿Por qué son importantes las buenas prácticas en educación en general, pero especialmente en la educación inclusiva? En primera instancia, porque se ha investigado, no lo suficiente, pero ya hay un sólido marco teórico de que la educación inclusiva, cuál es su importancia, y eso es maravilloso. Pero la buena práctica hace algo fundamental y es pasar de la teoría a esa práctica. Es decir, no nos podemos quedar en el contexto. Usted mencionaba al señor Ainscough y hay una serie de autores maravillosos y en otras latitudes llevan procesos en educación inclusiva y en general de inclusión, no solo en el ámbito educativo, maravillosos. Pero a veces leemos esas prácticas y no responden al contexto de cada país. En ese sentido, obviamente tendremos muchísimos más puntos de encuentro las personas que estamos en este chat como latinoamericanos que somos que de otros continentes. Pero aún así, esa teoría que nos puedan compartir y por eso me encanta la dinámica de esta actividad del día de hoy, que es un conversatorio con preguntas para que no se quede en el discurso, en la teoría. ¿Por qué? Porque lo que nos lleva es a reflexionar. Tengo el conocimiento. Esto es lo que dicen que se debe hacer, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Y eso va de la mano de distintos procesos. A mí personalmente me identifico con el de investigación-acción porque es una tarea fundamental que a los educadores se nos olvida. Tenemos que investigar para poder evaluar nuestro propio quehacer educativo, para poder analizar en qué debemos mejorar, porque en educación inclusiva, más que en ningún otro contexto educativo, no existen las recetas. Yo no puedo venir a decir, así son todas las personas con síndrome de Down y hay que enseñarlas de forma A, B y C. No, porque por poner ese ejemplo, las personas que tienen una condición de síndrome de Down son diferentes todas entre sí, igual que todas las personas que no tienen una condición particular. Igual podríamos analizar personas en vulnerabilidad social o alguna condición parálisis cerebral infantil que los lleva a presentar una situación de discapacidad que, como sabemos, es el resultado de una deficiencia que puedo tener yo como persona con las barreras que me pone el entorno. Entonces, el principal reto como personas educadoras es, esta es la teoría. Puedo investigar y es un punto maravilloso de arranque cuáles buenas prácticas existen en otros lados que me permitan a mí adaptarla al contexto y sobre todo al perfil de las personas con las que estoy trabajando. Y realmente, y por eso la importancia de la investigación, solo cuando yo empiece a investigar de la mano con las personas con las que estoy trabajando, que no los vean nunca como objetos de la investigación, sino como sujetos activos, porque ellos y sus familias son los que van a saber qué es lo que necesitan, en qué los podemos ayudar nosotros desde la parte profesional. Entonces, en ese contexto, ese análisis me va a llevar a proponer, a construir. Yo siempre digo, no conozco a nadie que se haya equivocado por no hacer nada. Así que no tengamos miedo a las buenas prácticas. Claro, nos vamos a equivocar y vamos a ir analizando cuáles son factores de éxito de una buena práctica, pero eso nos va a permitir irla mejorando y permitir que se replique. No conozco tanto de Perú, pero en Costa Rica tenemos una serie de eficiencia en el sentido de que las personas docentes hacen cosas maravillosas en las aulas, pero así increíbles, mis colegas, pero no sistematizamos, no escribimos y quedan ahí. Entonces, la buena práctica obliga a que la persona tenga que producir y no solamente a replicar otras experiencias. Muchas gracias. Gracias, doctora Linda. Efectivamente, ¿no?
Sistematizar es el reto. Y doctor Luis Miguel, ¿qué fue el camino que le llevó a enfocar su trabajo en la educación inclusiva? Y que esa sea la razón para que hoy lo tengamos acá hablando al respecto. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Principalmente, bueno, primeramente saludarles con mucho gusto de donde sea que nos están acompañando. Saludar y dar las gracias a la doctora Charito y a la Universidad Cayetano Heredia por hacer estos espacios tan importantes, ¿no? Igualmente a mi compañera, la doctora Linda, con la que la estoy escuchando y pues estoy de acuerdo con todo lo que comenta y que seguramente cuando vaya hablando, pues alguna cosa tendremos en común o repetiremos, ¿verdad? Principalmente en el sentido de por qué estoy aquí o cuál fue, ¿no? El camino que me llevó hasta aquí. Pero esto hay que decir que yo, como bien dijo la doctora Charito, yo estudié para ser maestro. Primeramente quería ser maestro de matemáticas, pero el camino que me lleva hasta aquí, como a mucha gente, tiene nombre propio, ¿no? Y hoy ya después de unos añitos ya lo puedo mencionar porque ya es una persona mayor de edad. Y Jaime fue el nombre que me llevó a, a enfocarme, ¿no?, en el camino de la educación inclusiva. Cuando yo estudié mi carrera, empecé a trabajar en una escuela de educación primaria en España, ¿no?, donde había mucha diversidad cultural, ¿no? Había gente del norte de Europa, de España, de diversas comunidades, pues holandeses, rusos, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Entonces, cuando se iba a clases de valenciano, ¿no?, que era la segunda lengua de la comunidad donde trabajaba, yo iba a sexto grado con un alumno que se llama Jaime, ¿no? Y pues con Jaime tenemos la fortuna, ¿no? Vamos a decirlo fortuna, porque ahora fue una fortuna de conocerlo y de que mi papel, según el maestro que estaba al frente de ese grupo, era regularizarlo en el área de matemáticas. Y como sabían que a mí me gustaban las matemáticas, es donde me ponen a trabajar, ¿no? En mis momentos libres. Entonces, yo empecé a conocer a Jaime y a conocer lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, en ese momento yo, joven, inexperto, pues simplemente hacía todo lo que me decía mi jefe, ¿no? Pues si tienes algún problema, puedes sacarlo del aula para que estéis solos, para que vayáis regularizando, para que no haya otras interrupciones, os podéis poner al final de la clase, ¿no? Y tanto es así que yo lo escuchaba y yo obedecía, ¿no? Que es el primer error, ¿no? Trabajar sin tener ninguna evidencia en lo que estás haciendo, simplemente seguir lo que dictan tus superiores, aunque pues a veces es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces Jaime impactó en mí porque entre más trabajaba con él, yo decidí cambiar el tema de mi tesis, que era sobre matemáticas, a trabajar sobre el alumno con trastorno de atención y hiperactividad, y así empezar a conocer que yo me estaba equivocando, ¿no? Entonces, a mí hay algo que siempre me gusta y creo que todos los profesionales de la educación debemos reconocer, ¿no? Que en algún momento esas barreras que menciona mi compañera, algún día nosotros hemos sido una barrera. Entonces, después de un año con Jaime, yo, o un poquito antes, ¿no?, descubrí que yo era una barrera, yo era la barrera para el desarrollo de educación inclusiva de Jaime, ¿no? Entonces, tanto es así que en lugar de seguir trabajando, hago un rastreo por las diferentes universidades de toda España para hacer un máster, ¿no? Y entre todas voy a parar a la Universidad Católica de Valencia, donde encuentro el máster en educación inclusiva. Y es ahí donde empiezo a descubrir que no tenía una barrera, tenía muchas, ¿no? Que hay una gran diversidad de barreras, ¿no? Una diversidad grandísima de estudiantes
y ahí empiezo a conocer a personas pues muy sabias en este tema, ¿no? Conozco a Diego Navarro, que es el director del máster, que siempre le agradezco, ¿no? Cómo me tomó y cómo me insertó en el mundo de la educación inclusiva, cómo me tuvo paciencia y cómo me explicó siempre todo muy bien. Y él me dirigió con el maestro Manuel Ávila, que en aquel entonces acaba de dejar el puesto hacía poquito, era el secretario de Educación Especial de España. Y entonces él me terminó de abrir los ojos, ¿no? El mundo de lo que era realmente la educación inclusiva. Y es ahí donde él sabe, yo pues soy natural de México, yo nacido en México, pero me crié desde los 90 hasta el 2016 aproximadamente, viví en España, ¿no? Entonces con Manuel Ávila me abre los ojos, vemos mi país de origen y me dice, tenemos que hacer como bien dice mi compañera, un trabajo de investigación-acción, que fue una propuesta de intervención para desarrollar la educación inclusiva en Sinaloa, México, ¿no? Y es ahí cuando me conecto, ¿no? Termino mi maestría, me conecto con un doctorado en México y de ahí pues llego, empiezo con mi doctorado, me dan campo en lo que viene siendo la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Y en el año 2019, después de ver, ¿no? Todas las problemáticas, bueno, ya las había visto, ¿no? Porque en investigación siempre tienes que estudiar las problemáticas de tu contexto. Como bien dice mi compañera, la doctora Linda, no es el problema de España, ¿no? Que era donde yo estaba, no, tienes que ver el problema que existe en México, el problema real del contexto de Sinaloa y el problema o diferentes barreras al aprendizaje y la participación que existen, ¿no? En aquel lugar donde tú vas a empezar a desarrollar tu proyecto, ¿no? Y es así como después de haber estudiado las diferentes problemáticas que los mismos profesionales de la educación señalan, por otro lado, las que empiezo a ver en mi investigación de doctorado, genero el primer plan de estudio que diseñé, que es un diplomado en educación inclusiva. La verdad que fue muy fructífero, ¿no? Fue lo que me movió o por lo que estoy hoy aquí hablando, ¿no? Ese trayecto y finalmente hasta llegar aquí, a llegar a conocer a la doctora Charito, que también hemos hablado muchas veces de ese diplomado, ¿no? Y hoy en día ya tener datos concretos de cómo impacta, ¿no? El desarrollo de planes de estudio, cómo puede impactar la educación superior en el desarrollo de la educación inclusiva, ¿no? En un estado, en un país, en general, ¿no? En todo el mundo. Entonces, por mi parte, yo creo que para esta pregunta ya ha quedado resuelta. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Luis Miguel. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que darle fuerza a la investigación-acción, porque es a través de la investigación-acción donde nosotros podemos ir construyendo respuestas oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. Doctora Linda, ¿cuáles son las características que tienen en común las buenas prácticas? Esa pregunta, tengo que decir que si tuviera la respuesta, no, quién sabe dónde estaría, porque es una pregunta que encierra algo fundamental. Y voy a devolverme un poquito y escucho al doctor Miguel también y coincidimos completamente. Hay una frase que a mí me encanta y es, dime qué investigas y te diré quién eres y de dónde vienes. Y ponía muy claramente el ejemplo de su estudiante con toda razón. Entonces, el primer punto en común que tiene una buena práctica es que tiene que tener una solidez teórica, tener referentes al respecto, porque podemos tener una intuición, una aproximación epistemológica, pero tenemos que tener referentes sólidos para construir esa buena práctica. Una buena práctica no es solo una buena idea. De esas hay muchísimas y afortunadamente todas las personas tenemos ideas maravillosas,
pero eso no las convierte en una buena práctica. Entonces, primero, un referente sólido, fuerte, tener un proceso de planificación de esa buena práctica, es decir, qué deseamos, hacia dónde vamos, qué esperamos y sobre todo cómo lo vamos a sistematizar y qué metodología vamos a usar. De ahí el término de investigación-acción, que es una de las muchas que existen. Pueden ser procesos de tipo cualitativo, cuantitativo, etnográfico y demás. Después, lo que más nos cuesta a las personas docentes, y creo que me incluyo, la sistematización. Y bueno, voy a hablarles de una buena práctica en concreto el día de hoy. Y el otro punto que caracteriza a una buena práctica es la capacidad de que se pueda replicar y divulgar. ¿Cómo voy a saber yo que es una buena práctica lo que hice si solamente lo hice yo? El conocimiento es para compartir. Personalmente me identifico con todo el tema de los recursos educativos abiertos. Eso también es inclusión y es parte de la educación inclusiva. Entonces, si el conocimiento, la buena práctica es capaz de repetirse, cumplió su objetivo y es realmente una buena práctica. Ahora, aterrizando eso como en un ejemplo concreto de qué podríamos hacer para esta temática de hoy, me di a la tarea de seleccionar algo y quise presentar algo que no es tan tradicional. Si ustedes me preguntan de todas las definiciones de qué es educación especial, de educación inclusiva, anteriormente llamada educación especial, les diría que encontré una que me encantó, que es la que dice que la educación inclusiva es ofrecer una educación de calidad a todas las personas. Y le agregaría que educación inclusiva es una educación donde vemos la diversidad no como un obstáculo, sino como una oportunidad. El día que entendamos eso, que cuanto más diferencias hay, más vamos a aprender, porque qué aburrido que todo el mundo fuera como uno. Sería terriblemente tedioso. La diversidad nos enriquece y por eso tan importante espacios como este, porque yo estoy aprendiendo, escucho a la doctora Charito y estoy aprendiendo un montón de cosas de Perú y la virtualidad nos ha facilitado eso. Escucho al doctor Miguel igual y estoy aprendiendo y mira, en México tienen las mismas dificultades que nosotros y nos cuenta de España. Entonces, realmente aprendemos desde la diversidad, pero en los contextos educativos, lastimosamente, sentimos la diversidad como una amenaza y probablemente lo sentimos como una amenaza porque toca nuestras inseguridades, no las de los chicos. Y es el tema de que no existen recetas para aprender. Entonces yo siempre digo que nosotros como personas educadoras tenemos estudiantes que aprenden a pesar de uno. Y por eso es todo bien por el momento, pero tenemos estudiantes que nos retan, que son los que nos obligan a reinventarnos, a decir, todo lo que aprendí en la universidad no me sirvió. Todo lo que decía la teoría, por ejemplo, de las personas del trastorno de espectro autista, no es así. Está lleno de mitos o demás y obliga a que nos tenemos que reconceptualizar y tenemos que pensar, ok, ahora sí, y ese es el reto y la verdadera inclusión, porque recuerden que se los dije de la mano, una educación de calidad es una educación inclusiva. Entonces, no puede ser de calidad si yo hago el mismo paquete para enseñar a Charito, al doctor Miguel. No, todos aprendemos de formas diferentes. En ese contexto, la parte educativa ya es un reto y es uno de los mayores retos. ¿Cómo funciona? A nivel de Costa Rica, como para darles un poquito el contexto, desde el año 1994 sale la Ley de Equiparación de Oportunidades, conocida como la Ley 7600, y también nos regimos bajo la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Tenemos un camino medianamente ampliado, un recorrido más bien. Todavía estamos en ese proceso de aprendizaje, pero desde el año 94 pasamos de un modelo rehabilitador a un modelo de los derechos humanos, a un modelo social de la discapacidad. Entonces, en ese contexto nos cambió la perspectiva de que el problema no es
que un estudiante presente una condición de sordera. El problema es que yo, como maestra, no sepa el lenguaje de señas costarricense, conocido como LESCO. Entonces, nos pone lo que decía el doctor Miguel, la barrera soy yo. Y eso nos devuelve una conciencia social. Todo este contexto es para enfatizar en esa necesidad de reinventarnos. Pero, ¿qué pasó en el caso de Costa Rica? Esa parte, ese abordaje de capacitación a los docentes, porque a veces no es que no queremos hacerlos, es miedo a lo desconocido o sencillamente creemos que no somos capaces de hacerlo o pensamos que por atender un estudiante en una situación de discapacidad vamos a descuidar al otro o a los otros, cuando al contrario, muchas veces me pongo a pensar una práctica y qué sé yo, en matemáticas que decía el doctor Miguel, de cómo voy a enseñarle matemáticas a un estudiante, porque no logró aprender como les enseñaba a los otros. Pero lo que yo no me di cuenta es que lo que inventé para Pedro resultó que le sirvió a Juan, a María y a Katia. Entonces, realmente la diversidad, este reinventarnos, no hace que descuidemos a los otros estudiantes, sino al contrario, mejoramos de forma colateral sus procesos. Pero nos enfocamos en el país, tanto en esa parte educativa, que muchas veces, perdón, que muchas veces es el área, según la condición o la situación de discapacidad que puedan presentar los chicos y las chicas, que descuidamos otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que tenemos estudiantes que han luchado toda la vida para estar en el sistema educativo regular, en el mismo grado, con sus pares, pero siempre les ha costado. Y siempre hemos tenido también el reto de docentes que dicen, no, yo no quiero que esté aquí, o de otros padres de familia que dicen, pero es que si presenta conductas agresivas, sobre todo alrededor de la población del trastorno del espectro autista, existen una serie terrible de mitos y de retos. Entonces, que se vuelven parte de lo social. Entonces, en ese contexto, mm, avanzaban los chicos en lo académico, pero dejando de lado otras competencias y habilidades blandas fundamentales para tener uno éxito en la vida. A lo largo de muchos años de ser maestra, no les voy a decir cuántos para que no saquen la edad, en ese contexto me empecé a encontrar con estudiantes que había tenido muy pequeños, incluidos en diferentes contextos, sobre todo del trastorno del espectro autista, que sus familias se me acercan, sobre todo las mamás, y me dicen, bueno, aquí hay algo curioso, aquí a las maestras nos dicen niña. Me decían, niña linda, y ya los chicos tal vez con 17, 18 años, 15, no, en la escuela va bien, está aprendiendo a su ritmo, pero no tiene amigos. Los otros chicos lo que hacen es que tienen grupos aparte, entonces es una inclusión solo física, está ahí en la misma aula, pero realmente no hay una interacción o del trastorno del espectro autista, no sabe cómo socializar, porque es un mito que no quieran. Todas las personas queremos socializar. Unas lo hacen más, otras menos, con más o menos herramientas también para hacerlo, pero todas queremos tener amigos, amigas, compartir experiencias. Lo que pasa es que las personas con el espectro autista no leen ciertos códigos sociales y demás que a veces nosotros imponemos. En ese contexto me dicen, ¿qué hacemos? Entonces empezamos un proyecto de investigación-acción donde lo sacamos de la educación inclusiva tradicional en el aula. Sigue siendo educación inclusiva, pero le dimos otras áreas a las que la persona todavía en situación de discapacidad tiene menos oportunidades. Metimos el área de arte y de tecnología. ¿Por qué arte? Incluimos el arte porque el arte es catártico. Les comento, yo estudié teatro ya grande, como a los 40 años, y descubrí, y me lo dijo mi hija en aquel momento, mamita, descubriste tu arte. Todos tenemos un arte adentro, pero a veces se nos pasa la vida sin saber cuál era ese arte. Entonces voy a pedirles un video para la otra parte, si me lo pueden compartir, por favor, para que conozcan un poquito del colectivo de arte inclusivo Rompecabezas.
Gracias, doctora Linda. Ahí vamos a compartir, vamos a presentar el video de esta experiencia, de esta buena práctica realizada por la doctora Linda Madrid. Adelante, por favor. De pintor, ¿qué está haciendo? Una pintura para Santa Claus. Vea qué bonito, padre. Vea, vea qué lindo, ¿no vea? Está divino. Lo quiero enmarcado más tardar en 5 minutos, ¿ok? ¿Usted agrede o es cómplice? Ponga mucha atención, familia. Hay muchos jóvenes que se sienten solos. ¿Qué está pasando en sus casas? Profesionales que trabajan con jóvenes. ¿Usted de qué lado quiere estar? Yo espero que haga efecto. Vamos a dar aquí los últimos toques, chiquillos. A ver, Jeris, para el otro lado, vamos. Vamos. ¡Ay, no! ¡Ay, no qué! ¿No qué hay? ¿Quién me está llevando la contraria? ¡A mí! ¡A Cris! ¡Bruja! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a investigar adentro. ¡Adentro! ¿Cómo vamos con las canciones? Ah, las canciones. ¿Dónde están las canciones? Se me olvidaron. ¿Cómo puede ser eso? Yo tenía mucho trabajo. Muchas gracias, Linda, por compartir esta bonita experiencia realizada en tu universidad. Y continuando con el panel, ahora viene la pregunta siguiente para el doctor Luis Miguel. Doctor Luis Miguel, desde su experiencia, ¿cuáles son las bases para desarrollar la educación inclusiva desde la educación superior en su país? Bueno, primero, antes que nada, ¿no? De acuerdo con la doctora Linda, ¿no? En que no existe una única receta, ¿no? Para desarrollar la educación inclusiva ni en este país, ¿no? Ni en ninguno. Pero, pues, podemos hacer un acercamiento a cómo lo haría yo, ¿no? Desde la educación superior, cómo me gustaría que me dejaran hacerlo, cómo estamos intentando hacerlo, ¿no? Entonces, siempre me gustaría rescatar 3 puntos, ¿no? Primeramente, es como profesionales, ¿no? De la educación, de la investigación, de la intervención y de la educación inclusiva, es saber dónde podemos atacar, ¿no? Es decir, dónde podemos encontrar aliados, dónde nos dejan trabajar, ¿no? Temas de educación inclusiva, ¿no? En segundo lugar, las competencias necesarias, ¿no? Que tenemos que saber y que tenemos que tener a la hora de diseñar y de implementar, ¿no? Todo aquello que hagamos. Y por último, sobre todo, ¿no? ¿Qué debemos diseñar? ¿Sobre qué debemos diseñar, no? Entonces, por ejemplo, aquí en México, ¿no? En cualquier país puede ser diferente, ¿no? No va a haber grandes cambios, pero sí, de educación superior, por ejemplo, en México, podemos trabajar en la Secretaría de Educación Pública, podemos trabajar en la formación de los docentes que ya están activos, que es el gran reto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil trabajar con los docentes nuevos, pero existe un gran número de docentes que ya llevan mucho tiempo trabajando y que todavía les queda tiempo para jubilarse, que en su tiempo no hablaron de educación inclusiva y que ahora a muchos, por desgracia, no les interesa, ¿no? Saber más sobre este campo.
Por otro lado, aparte del profesorado activo a través de diferentes formatos que la Secretaría nos deje, ¿no? Para su formación, para su desempeño profesional, para mejorar su carrera, ¿no? Académica. Aquí, por ejemplo, están los consejos técnicos, que se hace una reunión, por ejemplo, en la básica sobre todo, el último viernes de cada mes, donde se analizan diferentes problemáticas y donde viernes tras último viernes de cada mes se realizan formaciones atendiendo las diferentes problemáticas que se creen necesarias, ¿no? Que se creen, digo, porque no siempre se atiende lo que a uno le gustaría. Entonces, sería otro punto donde se puede atacar. Ya en educación superior directamente, pues como les decía, están los planes de estudio, lo que son licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿no? Y aquí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una licenciatura en pedagogía, donde en el año 2022 ya se nos deja realizar en el séptimo, octavo semestre, un campo de especialización, ¿no? Que es el campo en educación inclusiva. Pero hay otros campos, entonces para mí no es justo, ¿no? Porque todos los profesionales de la educación que salgan de pedagogía, solamente lo que pasen por el campo de educación inclusiva son los que van a saber, ¿no? Sobre educación inclusiva. Entonces, yo creo que es importante también a las licenciaturas, tanto para profesionales de educación como a otras, ¿no? Como puede ser incluso una ingeniería, ¿no? Nuevas tecnologías, etcétera, deberían tener asignaturas, ¿no? Programas específicos, transversales, que atiendan, ¿no? A las necesidades de la diversidad de estudiantes. Y por último, pues también tenemos que generar especialidades, diseñar apoyos educativos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los campos donde podemos atacar desde educación superior, porque, pues sí, luego indirectamente, pues entra el entorno social, ¿no? Pero bueno, no es directamente desde la educación superior de donde atacaríamos, ¿no? Sino pues a lo mejor en alguna de las asignaturas transversales podríamos tocar esos temas para poder formar a personas con el interés de impactar, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? En contextos más inclusivos, ocio, tiempo libre, etcétera, ¿no? El trabajo. Y bueno, una vez dicho esto, retomando también a Gerardo Echeita, pero en un artículo que me gusta mencionar mucho, que es de una de sus compañeras, de Cecilia Simón, del año 2013, y que es lo que a mí siempre que siempre en todas mis ponencias o conferencias lo digo. En este artículo, en el año 2013, ellos dicen que hay que conocer realmente lo que es la educación inclusiva para poder llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, antes de diseñar algo, tenemos que poner a gente con las competencias necesarias, ¿no? Para poder diseñar. Es decir, ¿cómo voy a poner a diseñar sobre educación inclusiva a alguien que no comprende, que no conoce realmente lo que es la educación inclusiva? Eso nos haría retroceder y nos hace, porque no es una invención, es algo que pasa y que vamos a poder observar, ¿no? en nuestro campo habitualmente. Entonces, ya a la hora de diseñar, ¿no? Yo creo que las competencias mínimas que debemos de tener, ¿no? Es, que ya lo comentaba mi compañera, primero saber o tener, ¿no? Una perspectiva social y no médica, ¿no? Para los que no estén metidos en este ámbito, hay que hacer la diferenciación desde ya, ¿no? La perspectiva social es aquella que ve los problemas para el desarrollo de educación inclusiva en el contexto. Todos los obstáculos están en el contexto, mientras que la perspectiva médica la sitúan en la persona, ¿no? En el déficit, en la discapacidad, ¿no? Ese es el problema. Como decía mi compañera, la perspectiva social diría, no, el problema de que ese alumno no está presente correctamente, no aprende, no participa, no es su discapacidad visual, ¿no? Es que su contexto no fue
creado para él. Entonces, el docente no tiene las competencias necesarias para atenderlo, los compañeros no tienen una cultura para integrarlo, incluirlo, ¿no? Y aquí entran lo que vienen siendo los pilares de la educación inclusiva, ¿no? Para que una educación sea inclusiva debemos de saber que el alumno debe estar presente, o sea, todo alumno debe estar presente, debe participar y debe aprender. El momento que un alumno no esté presente, es decir, no se admita en el sistema, ya no hay inclusión. Si el alumno no participa, no hay inclusión, pero teniendo en cuenta que participar no es sentarlo con el resto de sus compañeros, es sentarse, trabajar con ellos, que se tomen en cuenta sus opiniones, que se valoren y que él se sienta parte de, y que finalmente esto impacte fuera de los muros de la escuela. Si no, no hay participación. Y por aprendizaje, yo soy de las personas que creo que no todo el mundo tiene que aprender lo mismo, sino que tenemos que buscar la equidad, ¿no? Que intentar desarrollar el máximo potencial en todas las personas. Y pues aquí sabemos los diferentes grupos vulnerables que existen, que son muchos, y que esto con el tiempo va a ir cambiando, porque tenemos que saber que la educación inclusiva no es otra cosa que educación, ¿no? Es la educación, lo único que la diferenciamos de los paradigmas anteriores para no cometer los mismos problemas. Entonces yo lo veo como una utopía, ¿no? La educación inclusiva es lo mismo que la educación, es decir, nunca va a terminar. Lo único que ahora tenemos que revisar periódicamente, como se hace bien en la investigación-acción, en los diferentes ciclos, cuáles son las diferentes barreras que vamos encontrando para que un alumno esté presente, para que un alumno participe, para que un alumno aprenda, ¿no? Y de ahí, como decía la doctora Charito, conocer que existen, desde el índice o el Index for Inclusion, nombran tres dimensiones, ¿no? Que vienen siendo donde se encuentran las barreras culturales, las barreras políticas y las barreras prácticas. Entonces tenemos que conocer a qué hacen referencia estas tres dimensiones, pero siempre y cuando, o sea, otros autores nos van a hablar de otras dimensiones, se pueden ir modificando, en cada país las podemos ir nombrando de forma diferente, pero tenemos que tener claro que cualquier obstáculo que impida la presencia, participación o aprendizaje de un alumno es una barrera al aprendizaje y la participación. Y a partir de que sepamos esto, y después de cada formación específica para lo que queramos diseñar, tenemos que diseñar en qué. Pues tenemos que diseñar en qué es necesario para atender las barreras culturales, ¿no? Cómo sensibilizar a los estudiantes, maestros, padres de familia, a la sociedad, ¿no? La cultura. Las políticas, aparte de las políticas que conocemos, ¿no? De nuestro país, dentro de los centros educativos tenemos que conocer qué políticas podemos desarrollar para que nuestro centro sea más inclusivo, y porque estas tres dimensiones no están separadas entre sí, están unidas, una impacta en otra. Entonces las políticas que desarrollemos en nuestro centro van a impactar directamente en la cultura del centro y en las prácticas del centro, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo deben de ser las adaptaciones curriculares, qué metodologías podemos desarrollar para ser más inclusivos, sobre la parte de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Y empezar a diseñar sobre esos temas. Y en las prácticas, pues, como bien su nombre dice, pues impactan directamente en las prácticas del aula. Y aquí las diferencio yo, las prácticas del aula, que vienen siendo las diferentes metodologías de enseñanza, que ahí sí yo tengo preferencia por algunas porque tengo evidencias científicas de lo que viene siendo la transferibilidad, ¿no? De cómo estas dan mejores resultados, sea cual sea su contexto, que esto tiene que ver con lo que mencionaba la compañera, ¿no? De las buenas prácticas y cambiar a lo que yo denomino las actuaciones educativas de éxito, ¿no? Que tienen evidencia científica y que funcionan en cualquier contexto. Y de las prácticas separamos lo que vienen siendo los apoyos educativos, los apoyos que les podemos brindar a los diferentes alumnos vulnerables, que suelen ser esas pequeñas
pequeños o grandes obstáculos que encuentran por estar en un contexto que no fue creado para ellos, sino que fue creado para lo que en un momento se determinó la mayoría, ¿no? Entonces, y pues repito, ¿no? A partir de aquí, de saber dónde podemos impactar, qué tenemos que saber para poder empezar a diseñar, saber qué campos, que es muy grande. De esto que acabo de decir en un minuto, o sea, realmente en objetos de estudio con mis estudiantes veo cientos de posibilidades de oportunidades, ¿no? De diseñar diferentes planes, talleres, etcétera. Entonces, todo esto siempre hay que basarnos en la evidencia científica. Igual que la investigación-acción, no podemos generarla a partir de yo creo que esto va a funcionar, sino que tenemos que enfocarla desde evidencia científica para mejorar las problemáticas. No se trata de ir solamente probando, ¿no? A ver si funciona o no. Bueno, y para esta pregunta sería ya todo lo que tengo que señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Miguel. Y efectivamente, usted nos ha dejado claro el reconocer que cuando una persona, cuando un estudiante tiene dificultades en el aprendizaje, tendríamos que centrarnos más bien cuáles son las barreras que presenta en el contexto para poder eliminarlas o aminorarlas, con el único propósito de que tenga una educación accesible. Nosotros hemos hablado de buenas prácticas, hemos hablado de las barreras de aprendizaje, hemos hablado de investigación-acción, de la divulgación y que estas buenas prácticas puedan ser replicadas porque esto estaría cumpliendo su propósito para que nuevas colegas, la nueva sociedad pueda realmente continuar con esta noble tarea de la educación inclusiva, que bien dijo el doctor Luis Miguel, la educación inclusiva no es otra que la educación, pero es una educación pensada que debe ser de calidad, con equidad, para todos y sin barreras. Entonces, dados los tiempos, vamos a pedir a los participantes que están acá en el Zoom que puedan compartir sus preguntas para que los expertos puedan responder. Tenemos una pregunta de Vito. Buenas noches, dice. El Perú y sobre todo en Cayetano se usa el término tutoría académica reglamentando también la ley universitaria que tiene mucho en común con el tema en mención educación inclusiva. Sabemos que con la tutoría académica se elabora en base de un diagnóstico preciso de las necesidades de los alumnos. Mi consulta va, ¿cuál es la diferencia con educación inclusiva y tutoría especializada? Adelante, Linda. Muchísimas gracias. Creo que la educación inclusiva es una filosofía de vida, porque trasciende los contextos tradicionales educativos, que implica una serie de fundamentos que los mencionaba el colega, y a lo que se refieren, según entiendo, por lo que ustedes mencionan ahí, de esa tutoría especializada, eso es lo que se denomina un apoyo pedagógico, que hay diferentes niveles y los apoyos pedagógicos son estrategias específicas que se diseñan para equiparar las oportunidades. Las oportunidades nunca son iguales porque todos somos diferentes, pero sí podemos equiparar dando más apoyos a las personas que lo necesiten. Muchas gracias. Gracias, Linda. Doctor Luis Miguel. Totalmente de acuerdo con la doctora, como mencionaba, o por lo que entiendo, ¿verdad? Porque deberíamos entrar dentro para conocer más a profundidad, ¿no?
Pero finalmente dentro de las diferentes dimensiones, ¿no? Donde encontramos las diferentes obstáculos o barreras que encuentran los alumnos, esto, ¿no? Que menciona el compañero, yo lo empezaría a meter dentro de lo que viene siendo las políticas, ¿no? De un centro. Entonces, las políticas educativas que existen para el desarrollo de la educación inclusiva, y lo tomaría como un instrumento, ¿no? De un apoyo educativo para, bueno, que atiende específicamente a, o sea, porque a veces decimos no hay que catalogar, lo que no hay que mal catalogar a las personas simplemente para decir, hey, mira, esa persona tiene una necesidad educativa especial o tiene una NEAC, una discapacidad, según como en cada país le llamemos, ¿no? Sino que sirva para tener un precedente de cuáles son los diferentes apoyos que podemos predecir que va a necesitar esa persona, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con la compañera, y yo lo empezaría a encasillar dentro de un objeto, ¿no? Un campo específico dentro de la educación inclusiva. Gracias, doctor Luis Miguel. Y tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo puede la educación física promover la inclusión? Adelante, Linda. Muchas gracias. La educación física es maravillosa. El desarrollo de todos los seres humanos inicia con el movimiento. ¿Cómo aprenden los recién nacidos? Moviendo sus dedos, dando cuenta de toda la parte propioceptiva. Y muchísimas personas que presentan alguna barrera para el aprendizaje por la diversidad que tenemos, empiezan teniendo problemas motores que no han sido detectados. Por ejemplo, hay una serie de investigaciones que habla cómo el gatear de los bebés está profundamente ligado con el proceso de la lectoescritura. Y cada día crecen nuestros niños y niñas en contextos, no sé en Perú, en casas más pequeñas, más hechas para adultos, llenos de cosas que no se pueden quebrar, que no se pueden mover, cuando lo que necesitan es correr, brincar, mover, tener esa conciencia de su cuerpo. Entonces, trabajar de la mano todo lo que tiene que ver con la educación física va a promover la inclusión. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. Una pregunta de Luigi. Dice, ¿cuál sería el impacto de la inclusión en la inteligencia artificial en la educación inclusiva? ¿En qué contextos lo puedo aplicar, por ejemplo, tanto para los educadores y los estudiantes? Pues en China lo usa mucho para los temas de inclusión. Y le gustaría tener un espectro en América Latina. Bueno, permiso. La inteligencia artificial la estamos conociendo, la estamos descubriendo, pero yo les voy a hablar desde una investigación que tiene que ver con lo no tan bueno de la inteligencia artificial y la educación inclusiva. Y tiene que ver con el sesgo por discriminación que genera el algoritmo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede convertirse en un apoyo para el docente, pero no en un activismo. Si usamos inteligencia artificial, pero no hay detrás todo lo que decía el colega, un análisis de la situación del estudiante, identificar cuáles son los contextos, las dimensiones en las que requiere apoyos, qué tipo de apoyos requiere. Si no existe ese planeamiento que es la base de la educación y de que sea exitoso, va a ser puras actividades sin sentido. Pero lo que les decía de la discriminación, del sesgo por discriminación del algoritmo, pueden hacer el ejercicio. Pongan en IA campeones mundiales de atletismo. No les va a poner las personas que corren en paralímpicos. No les va a poner una persona en silla de ruedas, porque las personas no sabemos quiénes son los que están construyendo los datos, las bases, el algoritmo de de la inteligencia artificial, pero sabemos probablemente que es gente de clase media, muy inteligente. Sabemos entre los datos que, por ejemplo, de 10 personas que están trabajando en inteligencia artificial,
si acaso 3 son mujeres, y ahí hay un sesgo por algoritmo. Incluso cuando ustedes ponen, y tengan mucho cuidado con el uso de imágenes, no se siente uno representado. Pone uno adolescentes y ninguno tiene ni una espinilla. O sea, son perfectos. ¿Qué va a pedir eso a una persona que presenta una situación de discapacidad si nunca se ve reflejado y ve solo en lo que representa la IA personas perfectas? Gracias. Muchas gracias, Linda. Sí, Sí. adelante. Bueno, me gustaría añadir, ¿no? O sea, que igual que cuando hablamos de las nuevas tecnologías, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues sabemos que llegaron para quedarse, ¿no? Y como dice la doctora Linda, o sea, hay que tener en cuenta todo el análisis previo. O sea, yo en lugar de decir cómo impacta la educación inclusiva, la inteligencia artificial, digo al revés, cómo puede impactar, ¿no?, la inteligencia artificial en la educación inclusiva, ¿no? Entonces, al igual que lo he dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es tener a gente competente detrás, ¿no?, de lo que queremos diseñar para la educación inclusiva. Por ejemplo, en países o en los países que se empiezan a desarrollar bien, cuando realizamos una ley, ya no podemos tener a gente elaborando leyes que no sepan sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, si hablo de leyes de perspectiva de género, tengo que tener a personas que sean investigadores de la universidad para que generen esas leyes, porque son quienes saben de perspectiva de género. Si hablamos de educación inclusiva, pues lo mismo. Si hablamos de educación en general, si hablamos, ¿no? Entonces, desde lo que viene siendo la inteligencia artificial, si ponemos a gente con discapacidad, a gente especialista en el tema de educación inclusiva, a empezar a desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial, pueden ser grandes oportunidades, ¿no? Por ejemplo, ya que comentaba la doctora Linda, ¿no?, el tema del trastorno espectro autista. Aquí casi no se utilizan los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, ¿no? Están en pañales, ¿no? Mientras que yo veía en otros países que están a la orden del día, ¿no? O sea, como si el principal obstáculo que encontramos es la comunicación, ¿cómo no desarrollamos? Entonces, la inteligencia artificial yo creo que en poco tiempo va a ser un componente muy importante para mejorar la comunicación entre aquellas personas, ¿no? Bueno, entre las personas, ¿no? Apoyando a aquellas que no tengan el lenguaje oral. Muchas gracias, doctor Luis Miguel. Y tenemos una última pregunta. Dice, si hablamos de inclusión, podemos considerar que un estudiante realmente tiene acceso a una educación inclusiva si desea estudiar en una universidad privada de calidad, pero su situación económica se lo impide. ¿Cómo se aborda la inclusión en este contexto? Adelante. Muchas Sí. gracias. Ah, bueno, adelante, doctor Perdón, Miguel, más perdón. bien. Adelante usted, porque yo he contestado todas de primera. Adelante usted, por favor. Así Bueno, es. muchas gracias por cederme la voz. Yo creo que tenemos que ir bueno, pienso en mi contexto, ¿no? En diferentes contextos donde he estado, ¿no? Y realmente la calidad de la universidad la daría el que pueda atender a estos, a todos los estudiantes, sino que sea privada o pública, ¿no? Entonces, por mi parte, en España me he encontrado grandes universidades públicas y algunas privadas que no son tan buenas y unas privadas que son muy buenas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viene siendo la importancia económica sí es una barrera contextual, ¿no? Pero para acceder al aprendizaje. Entonces, pues una manera, ¿no?, de atenderla o cómo se atiende en otras partes es con las becas, ¿no? En otros países, las becas que dan a los estudiantes universitarios se dan sin tener en cuenta si es una universidad pública o privada, donde elige la persona que quiere formarse, ¿no? Como fue mi caso, yo después de buscar yo hice un rastreo de todas las universidades de España y la maestría, el máster de educación inclusiva, el que yo quería cursar, estaba en una universidad privada, ¿no?
Entonces, el ministerio en ese caso es el que debe decirme, no se fija en mi capacidad, bueno, sí se fija en mi capacidad económica, siendo que si tengo una capacidad económica menor, tengo posibilidad a que me den un apoyo económico mayor que al que no lo necesita, ¿no? Entonces, empezamos a meternos ya en donde no nos llaman, ¿no? Porque cada país va a ser diferente, pero partimos de ver las necesidades económicas reales de cada persona para también darles apoyos educativos donde ellos quieren estudiar y si realmente necesitan ese dinero, porque en otros países me pasa que quienes acceden a las becas son quienes mejor están económicamente o quienes mejores palancas tienen para encontrarlas, ¿no? Entonces, es un tema difícil, ¿no? Pero empieza desde, en este caso, desde las Secretarías de Educación y del Proyecto Interno Bruto que se dedica a la educación y a los apoyos a estudiantes en cada país. Maestra, si me permite, por favor, esa pregunta yo la visualizo como las diferencias y las necesidades socioeconómicas de la población también forman parte de la diversidad. Y la educación inclusiva también debe tener, y sí parte desde el tema de políticas de cada país, respuestas para estas poblaciones. No es posible que garanticemos educación inclusiva si las familias lo pueden pagar. Es responsabilidad de los gobiernos. Y desde mi perspectiva, por efectos del tiempo, las mejores escuelas, las mejores personas docentes deben estar en las comunidades más privadas socioeconómicamente, porque hablamos aquí de la equiparación de oportunidades. Entonces, sí, aquí tienen más retos socioeconómicos con todo lo que implica, entonces voy a darles más apoyos, voy a darles más recursos, las aulas más bonitas, la mejor tecnología y apoyos en esa línea para cerrar esa brecha y garantizar una educación de calidad para todos, sin importar la condición socioeconómica. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Miguel, muchas gracias, doctora Linda. Efectivamente, si nosotros queremos asegurar una educación de calidad, esta educación tiene que tener igualdad de oportunidades para todos. Y es así como entendemos la equidad. Y bien, hemos hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto y damos por concluido este panel de expertos desarrollando entornos accesibles para la educación inclusiva, entendiendo que estamos inmersos en un mundo cada vez más interconectado y la accesibilidad es clave para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente en la sociedad. Pues diseñar entornos accesibles no solo es una cuestión de equidad, sino también de oportunidad para construir comunidades más inclusivas. Quiero agradecer nuevamente al doctor Luis Miguel Díaz y a la doctora Linda Madrid por esta brillante participación en este panel de expertos. Les agradecemos infinitamente a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ha tenido a bien desarrollar este panel de expertos en proyección al diplomado de especialización en comunicación, tecnología y accesibilidad para la educación inclusiva. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en este escenario y sigamos trabajando desde donde nos encontremos por una educación de calidad, con equidad y sin barreras para todos. Un abrazo desde acá y nos vemos hasta pronto.